Hay riesgo financiero y hay un riesgo legal. ¿Ok? Estos riesgos están dentro de un plan de pensiones. Y pues estos riesgos o los cubre la empresa patrocinadora o el trabajador. ¿Ok? Bueno, no los cubre, los asume. Ahora, acá la pregunta es, vamos a tener, porque solo trabajamos con tres, vamos a tener estos tres. Y entonces, el riesgo cambia dependiendo el tipo de plan. Entonces, acá la pregunta es, ¿a qué le suena el riesgo de longevidad? Obviamente dentro de este punto de un plan de pensiones. ¿A qué le suena? ¿A que viva más de lo esperado? A que viva más de lo esperado. Entonces, ay, perdón muchachos. Riesgo de longevidad, podremos ponerlo tal cual como lo dijeron. Que viva más de lo esperado. Ok. Entonces, si vive más de lo esperado, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa en un plan de pensiones si vive más de lo esperado? Pues ya no hay nada que pueda cubrir, bueno, que no podrá cubrir todos los gastos de la persona. Ya no hay nada. No, pues en teoría lo tendrías que cubrir, ¿no? Porque si damos pensión mensual vitalicia, acuérdense, el texto de un plan de pensiones tiene derechos y obligaciones, tanto para la empresa como para los empleados. Entonces, si yo cumplí con las cosas, yo trabajador, y yo pedí una pensión mensual vitalicia y la empresa me dijo que sí, me la tiene que pagar hasta qué momento, Hasta tu muerte. hasta mi muerte. Oye, que ya viviste 90, 100 años, pues ni modo, o sea, pues yo qué hago, ¿no? Ni modo que me mate. Oye, pero pues es que yo preví que vivías 80 y yo, pues ni modo, ¿no? O sea, me salí de la estadística. Entonces, ahí, al final del día, si viví más de lo esperado, pues la coherencia es que, bueno, el deber ser es que me sigan pagando. Acá el punto es quién me va a pagar. Me va a acabar pagando quien esté financiando ese plan. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque sí o sí me tiene que pagar si es que contratamos esa pensión mensual vitalicia. ¿Que va a perder? Pues sí, va a perder. Pero imagínense en un plan de pensiones muy grande, ¿cuántas personas no se mueren a los 68? Que nada más les pagué 3 años. ¿Y a poco la empresa creen que digan, uy, no, viviste menos de mi esperanza de vida, le voy a pagar esto a alguien? Pues claro que no. La empresa dice, bueno, pues ya se murió, hasta aquí acaba mi obligación, ¿están de acuerdo? No es como que digan, ay, sí, pues te voy a pagar más, ¿no? Si te moriste al otro día de tu primer pago, ni modo, ahí quedó. Si te moriste hasta los 100 años, bueno, pues ya le ganaste, ¿ok? Pero eso es parte de la longevidad. Ahora, el riesgo financiero. ¿Cuál es ese riesgo financiero? Ok, la solvencia, perdón. Pero pues esa solvencia, ¿quién nos la va a dar, Ángel?
Una parte son las aportaciones y la otra, ajá, sí, o sea, sí, la empresa, pero acuérdate que tenemos un fondo, ¿no? ¿Y qué esperamos que gane el fondo? Los rendimientos, ¿no? Entonces, acá les voy a poner un ejemplo en esto. ¿Qué pasa si las inversiones del fondo van mal? ¿A quién le afecta? ¿A quién le afecta que el fondo vaya ganando muy bajos rendimientos, abajo de CETES? Al trabajador. ¿Al trabajador? Pues depende, ¿no? Sí, Ángel. Pues depende de qué tipo de plan, ¿están de acuerdo? Porque en el de beneficio definido, pues el trabajador no puso dinero. Quien lo puso fue la empresa y es bronca de ella, ¿no? Y como dice Ángel, pues a mí me tienes que pagar y yo no sé. Correcto, este es el tipo de riesgo financiero que tenemos. Y en el riesgo legal, ¿a qué le suena? De demandas Pues laborales. Demandas laborales. Ok, Yatsil, ¿ibas a decir algo? bueno, que se haya violado un acuerdo dentro del proceso. Un acuerdo. Eh, bueno, primero voy con Alan. Demandas laborales, pues en teoría no, Alan, porque si diseñaste bien tu plan de pensiones, tú vas a dar el beneficio siempre y cuando renuncie el trabajador, ¿no? ¿Se acuerdan? Que eran fechas y condiciones de retiro y que decíamos que era una parte de protección para la empresa que se solicite la renuncia para poder recibir el plan de pensiones. ¿Te acuerdas de esa parte, Alan? Sí, sí, es cierto, profesor. Ok, gracias, Alan. Y Yatsil, decías que se viole el proceso. Pues el proceso de qué? Pues a lo mejor dentro de los pagos hay un incumplimiento. Mm, pues eso es muy, muy difícil, dado que en teoría, pues si contratas una institución financiera, esa institución es quien le va a pagar del dinero del fondo. Pero les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si uno de los beneficios fiscales que tenemos cambia? Es decir, artículo 25, fracción décima. Las aportaciones a los planes de pensiones serán deducibles en un 53 y en un 47. ¿Qué pasa si la ley del ISR cambia y dice que ya no van a ser deducibles? ¿Eso a quién le afecta? En este caso a la empresa, con este ejemplo, ¿no? El cambio de una ley podría afectar a la empresa. Y les voy a poner un ejemplo. Yo empecé a trabajar en ese año en pensiones. En 2014, las aportaciones a los planes de pensiones eran deducibles al 100%. Después de eso, fueron al 53%. Entonces, lo que sucedió es que las empresas empezaron a quitar sus planes de pensiones. Y eso fue debido a un cambio en la legislación. ¿Ok? Eso es un riesgo latente. Que el gobierno diga, no, ya no le voy a dar ningún beneficio a los planes de pensiones, pues nadie los va a querer tener, ¿están de acuerdo? Okay. Sí. Ok, entonces aquí sería cambio en las leyes. Pero, ¿qué sucedería
si también cambia el que ya no va a ser exento en 15 UMAS, sino en 10 o en 5, o que las pensiones, todas las pensiones ya tengan que pagar impuestos. Eso también nos afecta. ¿Y a quién le afecta? Sí le afecta y afecta más al trabajador, ¿no? Que es cuando recibe su dinero, pues va a tener que pagar impuestos sobre una cantidad menor a la que actualmente se deberían de pagar. Correcto, al final del día el trabajador también puede sufrir por este cambio. Entonces, parados en esto, ahora sí, vamos a este punto. En específico, en un plan de beneficio definido, ¿quién corre el riesgo legal? ¿La empresa o el trabajador? Perdón, el riesgo de longevidad. La empresa, ¿correcto? Esto vamos a ponerlo así. El riesgo financiero, ¿quién lo corre? ¿La empresa o el trabajador? Igual la empresa. ¿Y el riesgo legal? La empresa. Los dos. Los dos, porque pueden cambiar las leyes para ambos. ¿Ok? ¿Sí es claro hasta ahí ese punto? Sí. Ok, ahora, misma mecánica, contribución definida. ¿Quién corre el riesgo de longevidad? ¿La empresa o el La trabajador? empresa. ¿La La empresa? empresa. El trabajador. A ver, empecemos, Ceci, ¿por qué la empresa? Porque pues al final la empresa pues tiene que seguir dando el beneficio, ¿no? O sea, aunque haya contribución por parte de ambos. ¿Qué te va a dar la empresa de beneficio? Un saldo. Y tú vas a decidir qué haces con ese saldo. ¿Estás de acuerdo? O sea, la empresa va a agarrar y te va a dar toda tu lana. Y ahí está. Lo puedes convertir en pensión, te lo puedes llevar completo. La empresa cumple cuando te da toda tu lana. ¿Ok? Ahora, Eric, dime por qué el trabajador. Sí, porque justo todo el dinero pues ya lo tiene el trabajador y a lo mejor pues no sé si cada persona sepa justamente como nosotros cuántos años aprox se vive y si no administra bien su dinero y se pasa el año que él piensa que va a vivir, pues ya no le va a alcanzar. Correcto. Lo que sucede en un plan de contribución definida es la empresa termina su obligación en el momento en el cual te da su dinero. ¿Ok? Entonces, lo que tiene que hacer un trabajador es ir con su 1 o 2 millones de pesos a una aseguradora de pensiones, que a ver, señores actuarios, ¿cuántas aseguradoras de pensiones hay? ¿O cuáles conocen? Deberían de saber porque pueden trabajar ahí. ¿Pensionista sería una? Mm, Pues no, porque no es una aseguradora tal cual, ¿o sí? O sea, a ver, googleen rápido. Actinver. No, Actinver es de fondos de inversión, ¿no? GNP, ¿no? Profuturo, correcto. Ahí hay una, ¿no? Que es Profuturo GNP. Sura. Ellos tienen una aseguradora. Sura, sí, sí es otra. ¿Qué otra más? Falta una más. Banorte y BBVA creo que también tienen, ¿no? Banorte
Y BBVA sí tiene pensiones en curso de pago, pero ya no tiene nuevas, ¿ok? O sea, dejó de tener esa parte. No, no, miento, BBVA todavía tiene, sí, todavía oferta, pero en realidad pues tenemos, o sea, apenas hace un año, mi papá se jubiló por el ISSSTE y le dieron 3 ofertas. Una es de Profuturo, una es de BBVA y la otra es de Banorte. Esas 3 estaban en activo en ese momento. Entonces, lo que hacen es agarran todo su dinero, todo el saldo en la cuenta individual, llegan con estas aseguradoras y le dicen, mira, yo tengo 2 millones, quiero una pensión mensual vitalicia y quiero que cubras a mi esposa. Ahí ustedes actuarios ya saben que eso es una mancomunada. Entonces, estas 3 aseguradoras les van a decir, mira, yo te ofrezco una pensión de 18,000. Yo te ofrezco una de 17,500. Yo te ofrezco una de 18,500. Y ustedes decidirán por cuál. Ahora, el punto de esto es que, o me dirían, oye, Lalo, pero ¿por qué todas son diferentes? Bueno, lo que sucede en esto es que, pues, ellos agarran sus tablas, agarran sus tasas, agarran todo lo necesario para poder hacerlo. No son tan diferentes como el ejemplo que les puse, varían 100, 200 pesos, yo creo, mensuales, pero pues digamos que en su momento ustedes lo que pensarían es agarrar la más alta, ¿no? Eso sería lo más coherente. Pero pues también mucha gente eh, decide a lo mejor no tomar la más alta, sino tomar a lo mejor la del banco, ¿no? Porque dicen, ay, BBVA nunca va a dejar de existir. Entonces, pues dicen, me voy con BBVA. O me voy con GNP porque, pues yo sé que a GNP los respalda eh, ¿cómo se llama? Grupo, el de Palacio de Hierro. Que bueno, es que estos son dueños de Palacio y de muchas cosas los de GNP. Entonces, pues ya es decisión de cada persona. Y es lo mismo. Entonces, sales, Eric, con tu 100% de cuenta individual y pides eso. Pero, pues si en el camino te compraste un auto de 500,000 pesos, pues ya no traes 2 millones, ya traes 1,500,000. Entonces, si se te acaba el dinero, es tu bronca, ¿ok? Si es claro el por qué aquí, para el riesgo de longevidad, la empresa ya no le interesa o ya no corre ese riesgo, muchachos. Sí, Sí, Ok. ¿Y el riesgo financiero a quién le interesa? ¿A la empresa o al trabajador? El trabajador. ¿Por qué? Porque justamente si los rendimientos son bajos, las aportaciones que el trabajador haga, bueno, y también depende si la empresa hace aportaciones, eh, pues al final no va a generar tantos rendimientos como se esperaba. Correcto. Entonces, al final, si gana mejores intereses, ¿a quién le va a ir mejor? Pues al trabajador, ¿no? Entre más intereses tenga, mejor va a ser su saldo en la cuenta individual. Y a la empresa, pues a la empresa lo único que le interesa es hacer sus aportaciones y pues que gane lo que tenga que ganar. Obviamente, si está mal invertido ese fondo, pues los trabajadores van a decir, oye, pues es que gana muy poquito, ¿no? O sea, como que haz algo, chécalo. Pero, pues al final del día, si las tasas suben, si las tasas bajan, quien va a correr con todo el riesgo de eso va a ser el trabajador, ¿ok? Y el riesgo legal, Para los dos, ¿no? El empleado y la empresa. correcto, otra vez para los dos. Eso puede seguir cambiando para ambos. Perfecto. Y ahora, en un mixto,
¿quién corre el riesgo de longevidad y quién corre el riesgo? De estos, ¿quién corre el riesgo de longevidad? ¿La empresa o el trabajador? Ambos, Ambos. ¿Por qué ambos sí? porque dependiendo de cuál sea el mayor beneficio, si es el beneficio mínimo garantizado que lo cubre la empresa o la cuenta individual. Correcto. Al final del día, lo que va a pasar es que la empresa me va a dar un beneficio mínimo. Pero yo, trabajador, supongamos que, vamos a ponerlo aquí, es un mixto. Y en la cuenta individual está dividida en empresa y en trabajador. Y entonces aquí tengo 500,000 pesos y aquí también ya son aportaciones más intereses. ¿Ok? Entonces, cuando llega este mixto, esto pues es el beneficio de CD. Y cuando llega el BD, resulta que es equivalente a una IL que vale 800,000 pesos. Ya habíamos visto cómo funciona, ¿no? La empresa va a agarrar el máximo entre este, y aquí no va a jalar porque tiene los K, pero lo podemos quitar. Entre este y este, ¿no? Y entonces te va a decir, yo te doy estos 800 o estos 800 te los doy en forma de pensión. Y entonces tú decides qué haces con estos 500, ¿ok? Si el trabajador dice, ¿sabes qué? A esto súmale mis 500 y convertimos todo esto en una pensión, ¿ok? Pero al final su dinero también cuenta porque está aquí y el beneficio también cuenta porque está aquí, ¿ok? Entonces aquí sí o sí van a correr con los dos. Ahora, el riesgo financiero, ¿a quién le interesa? A los dos, ¿no? Porque si dio contribuciones y alcanza como algo grande, tiene que querer que el rendimiento sea bueno. Pero si no, la empresa tiene que financiar como el mínimo. Correcto, Monse. Y fue muy buena tu explicación. Si la compañía con las contribuciones le va muy bien en rendimientos, eso va a hacer que en lugar de que tenga 500, pues a lo mejor aquí tienen 800, ¿no? Y entonces, dado que tenían 800, pues este es igual y ya no tengo que pagar nada. En el ejemplo anterior, ¿qué hubiera pasado? Pues empresa, ya te puse 500, del beneficio mínimo me faltan 300, te pongo los otros 300 que me faltan, ¿no? Así funcionaría. Pero si a la empresa le va bien y en lugar de tener 500 juntaron 800, pues ya no va a tener que aportar de más para financiar este beneficio mínimo. ¿Sí es claro ahí, muchachos? Sí, Sí, Ok, entonces pues claro, aquí a los dos. ¿Y el legal, Alan? Alan Rojas. A ambos igual, ¿no? Correcto, Carla, a ambos. Entonces, a todos estos riesgos están presentes dentro de un plan de pensiones, ¿ok? Y dependiendo del plan, es a quien le va a jugar o no. Si se dan cuenta, pues es muy sencillo, ¿no? Beneficio es casi todo empresa menos legal. Contribución casi todo trabajador y el legal es para todos. Y en el mixto, pues van a correr todos. Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento les decía, las generaciones actuales lo que buscan es ser partícipes de todas las decisiones o las cosas que giran dentro de su entorno, en este caso su empresa? Pero para ser partícipe de eso,
pues también hay que correr riesgos, ¿ok? Antes, estos planes de beneficio definido eran muy sencillos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas querían quedarse toda su vida trabajando en Telmex, toda su vida trabajando en Gamesa, en Sabritas, en lo que sea. Pero hoy en día eso no va a pasar, ¿no? Ustedes no están buscando esto, ¿ok? Ustedes van a buscar experimentar en 2 o hasta 3 empresas, ¿vale? Entonces, pues ahí es donde dices, bueno, pues este beneficio ya no es atractivo. Sí, ellos pagan todo, pero pues ni me lo voy a llevar. Ahora, en contribución definida, pues muchos pensarán, pues es que nada más me aportan y ya, ahí muere, ¿no? Como que no me dan una garantía de nada, pero pues al final aquí es hacerte cargo de tu propia pensión, ¿ok? Y pues en este es donde nos hacemos cargo todos, tanto la empresa como los empleados. Entonces pudiera ser el más atractivo con el pensamiento que tiene la generación actual, ¿ok? Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, el día de mañana que empiecen a trabajar, ¿cuál les gustaría? Ahora, lo vamos a hacer por votación como la otra vez. ¿Quiénes votan por beneficio definido? Alcen las manos. ¿Solo uno? ¿Dos? Ok, gracias. A 3 con Iván. Gracias. Ahora, antes de eso, Iván, ¿por qué votarías por el de beneficio definido? Bueno, pues me quedé pensando entre el mixto o el del beneficio, pero siento que el del beneficio es más un contrato en el que te adhiere y no hay tanta responsabilidad como en el de contribución, pero pues dependería del plan al final. Ok. ¿Y tú, Ceci, por qué beneficio definido? Pues tomando en cuenta que es algo complementario por parte de la empresa y pues no tengo que aportar nada. Ok. Pero entonces tú sí esperarías quedarte mucho tiempo en una empresa. Sí, ¿para qué me muevo? Ok. Bueno. Luis, no sé si ya llegaste a tu oficina para que puedas abrir tu micrófono. Apenas voy llegando. Voy. Ok. Bueno, ahorita le preguntamos a Luis. ¿Quién vota por contribución definida? Alcen sus manos. Contribución definida. ¿Nadie? Se murió el plan de contribución definida. Mixto. A mixto tenemos 12. ¿Seguros todos? Ya tengo 27 conectados y aquí nomás votaron 15. Bueno, le quito 2 con Mimi y con Adri. Ahí hay 14. Aún así me hacen falta. Bueno, y pues los dormidos se quedaron sin plan, ¿no? Ahora, eh, no bajen las manos, por favor. Patricio, ¿por qué el mixto? Yo lo haría más por lo de que puede o existe la posibilidad de sacar mayores ganancias a través de la renta variable. Y siento que hay menos riesgo por la estabilidad de la renta fija. ¿De la renta fija te refieres al beneficio definido? Sí,
Ok, gracias. A ver, por acá. Anayeli, ¿por qué el mixto? ¿No? Van quitando sus manos. Marco Antonio, Pues el mixto porque pues tienes de ambas partes, ¿no? O sea, tienes por parte de que la empresa, pues, digamos que es la que pone y también tienes la parte en donde tú pones tu parte, ¿no? Entonces, en caso de que pues dures los años, pues tienes el beneficio definido, ¿no? Y en caso de que dures menos, pues te puedes llevar tu parte, ¿no? Que ahorraste. ok. Qué bueno que hablas de eso. Al final, cuando hay un beneficio con contribución, existe la portabilidad, ¿ok? Que es poder llevarnos una parte de ese beneficio a donde quiera que vayamos. Gracias, muchachos, bajen sus manos. Entonces, creo que con el pequeño ejercicio que hicimos ahorita, pues se cumple lo que dijimos. Alan, ¿quieres decir algo? Ah, no. Ok, No, solo lo de mixto, que prefería el mixto. vale, perfecto. Entonces, creo que se cumple esto que decimos, ¿no? Que al final esta parte del beneficio definido es como esclavizarme a un propio trabajo, a un solo trabajo de por vida. Bueno, no de por vida, pero pues mínimo unos 20 años, 10 años. Y en el caso de contribución definida, tiene esta parte de que sea portable, pero me doy cuenta que no les gusta a ustedes correr el riesgo solos. Por eso eligen el plan mixto. ¿Sabes qué? Sí, sí quiero tener esta portabilidad si me voy, pero pues si me quedo, que me garantice algo la empresa, que es ese beneficio mínimo. Ese es el pensamiento que ustedes tienen, lo cual suena totalmente coherente con lo que hay hoy en día en el mercado. ¿Ok? Si se acuerdan en su estadística de CIREP, que es lo de los planes de registro electrónico, pues la tendencia es que se están yendo a estos mixtos o híbridos, según como estén calificados ahí en CIREP, pero pues es hacia dónde va esta tendencia, ¿ok? Mm, Ayer vieron un plan de pensiones que, según yo, sí acabaron de ver, ¿no? O sea, sí revisaron todo el texto. Sí, Nos faltaron 2 puntos nada más, o sea, el financiamiento y ya no recuerdo el otro. No, pero sí lo terminamos. Al final sí vimos toda esa parte Ajá, y o sea, ya no lo vimos tan a detalle porque justo el tiempo se nos vino encima, pero sí lo alcanzamos a checar. Fue la parte de beneficio definido. ok. Gracias, Adri. Sí, Eh, Esta parte del plan de pensiones, o sea, les cuento por qué. Ese plan de pensiones es de una farmacéutica, mm, si no mal recuerdo, es monegasca, o sea, es que es de Mónaco. Esta farmacéutica tiene dos planes de pensiones, es decir, según la definición de CONSAR, tendría un plan mixto, que habíamos dicho que según la definición de CONSAR es el beneficio definido más la contribución definida, que pues no. Pero esta empresa tiene estos dos planes y uno no es obligado del otro. O sea, se pueden llevar uno y el otro. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque al final del día sí hay empresas que tienen este tipo de esquemas donde se están preocupando por muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque al final del día pareciera premio el que llega al beneficio definido, ¿no? Pero si no llegas, pues te doy la contribución como por, ¿cómo les diré? Como por descarte, ¿no? Así como de, bueno, pues nada más por buena onda te doy un poquito de la contribución. Eso es parte de lo que hay hoy en día en el mercado. Y les pusieron un buen ejemplo, en este caso Adri y Mimi, de ese tipo de plan. Entonces,
todo eso es parte de lo que viene ya en el mercado, o sea, que ya está afuera. Ahora, sucede algo, las farmacéuticas tienen mucho dinero, en serio, mucho dinero. Esta farmacéutica que tiene este plan de pensiones que vieron ustedes, eh, su salario promedio, no sé, Adri, si te acuerdas, o tú, Mimi, según yo rondará como los 80,000, 60,000 pesos de salario promedio. O sea, hay personas que ganan menos, pero hay personas que ganan mucho más. Un salario promedio en una empresa normal rondará unos 30, 35,000 pesos. Pero que en una empresa traigan un salario de arriba de 50,000 pesos promedio es mucho. Entonces, pues, o sea, pintándoselos así, pues como que, y ya sabiendo qué y cómo funcionan los planes de pensiones, pues suena a un great place to work, ¿no creen? O no les atrae un salario promedio de 50 Sí, y 2 planes de pensiones aparte. Suena bien, ¿no? Pero ¿qué creen? No son farmacéuticos, entonces ya valieron. Ni son químicos, ni son doctores, ni nada por el estilo. Pero son pocas, ¿eh? O sea, porque tenemos más farmacéuticas y pues no traen salarios tan altos. El tema es que creo que ellos son como especialistas en dermatología. Entonces, si alguien ha ido al dermatólogo, saben que esto es muy caro y que los productos son más caros aún, ¿no? Entonces, pues ahí hay mucho en el giro, o en diferentes giros. Eh, Obviamente las empresas también luchan con algo que son los contratos ley. Hay industrias que tienen un contrato ley y pues naturalmente hay a trabajadores sindicalizados que se les tienen que dar beneficios, ¿ok? Pero pues al final tienen que analizar por completo toda su compañía y a qué se dedican y demás para poder definir un buen plan de pensiones. Parados en este punto, creemos nosotros, o sea, sus ayudantes y yo, que ya tienen todo lo necesario o todas las bases para poder diseñar un plan y calcular un beneficio, ¿ok? Eh, por tiempos, mañana vamos a empezar a hacer lo que les dije, ¿ok? Vamos a revisar la base de trabajo y vamos a calcular o estimar un beneficio, ¿ok? Entonces, esto guárdenlo, los 10 puntos se los aprenden y se aprenden la parte de el proceso de implementación de un plan. ¿Por qué? Avisos parroquiales. Adri, Mimi, si me equivoco en fechas me ayudan, pero hasta donde yo recuerdo, tarea examen 2, sábado 8 de noviembre. ¿Ok? Va a abarcar hasta el diseño de un plan de pensiones, es decir, hasta donde abarquemos estas semanas, que es diseñar un plan, calcular el beneficio, hasta ahí va a abarcar, ¿ok? Que en el temario, déjenme lo abro para que no tengamos temas. Denme un segundito. Uy, güey, que está lento esto. En el temario llegaríamos hasta el punto número 6, ¿ok? Que es diseño de plan de pensiones. Porque del 7 al 9, el 10 se queda como por si llegamos a ese punto. Del 7 al 10, al 9 es todo lo que tiene que ver con su proyecto, ¿ok? Entonces, prepárense por favor. El sábado 8 tienen su tarea examen 2 y se acuerdan que quedamos en un examen presencial. Este está por definirse porque
No entiendo bien las fechas, igual si ustedes me ayudan, se los agradezco, porque en la página de la facultad, déjenla abro, según esto el semestre termina el 5, me parece, de diciembre. A ver, en la página de la facultad dice que el semestre acaba el 5 de diciembre, pero el periodo de exámenes dice que es del 8 al 12 de diciembre. Eso solo es una semana. Entonces, déjenme preguntar bien en la facultad. Yo voy a ir esta semana a la facultad para ver cuál es el calendario correcto, porque eso nada más es una semana de exámenes. Hasta donde Correcto. yo sabía. Es que ¿cómo se llama? Se recorrió una semana el semestre. Ok. ¿Y se quitó una semana de exámenes? Sí, ¿En serio? sí, por eso se recorrió, porque hubo paro, entonces nos dijeron que hasta el 5, porque terminaba creo que el 27 de Ajá, noviembre. así es. Híjole. ¿Cuántos días tuvimos paro nosotros? Como una semana, Como y una luego una semana. semana en línea, y luego el paro lúdico. Ah, sí, su semana. Ok. Pues los apretados van a ser ustedes, no yo. Naturalmente yo doy 2 semanas para el proyecto final. Entonces, hagamos lo siguiente. Si alcanzamos a terminar la semana del 27, pues les doy las 2 semanas. Si no, al menos les doy semana y media para su proyecto. ¿Les parece de acuerdo? ¿Les parece bien? Ok. Pero justo ya sea en la semana del 5, cuando se acaba, o una antes, que es la del 27, pues tendríamos que hacer ese examen presencial, ¿ok? Ese examen presencial va a abarcar todo, 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 todo. Obviamente, pues no va a ser así tipo un examen final, o sea, va a tener de que puede ser que traiga 2 ejercicios largos que traiga para calcular todo, ¿no? O sea, desde un salario, integrar, primas, indemnización, un plan de pensiones, un ahorro en una cuenta individual, todo completito. Sí, Ángel. Este. No, yo creo que a mano, pero pues pueden llevar su calculadora y así. Pero déjenme planearlo bien y ya les digo cómo lo haremos, ¿vale? Por ahí vi un mensaje como uno de conocimientos básicos. Sí, Luis, o sea, justo el punto de ese examen es que no va a ser un examen difícil, sino un examen de todo lo que hemos visto, básico, sencillo, que sepa yo que, pues, que lo están haciendo, ¿no? O sea, que ya saben qué es lo que lleva. O sea, no es un examen, perdón por la palabra, por fregarlos o por chingarlos, nada más es un examen de saber que tienen el conocimiento al menos de básico de todo lo que implica la materia, ¿no? O sea, casos especiales y eso obviamente no van a entrar. Entonces, pues déjenme checar bien cómo lo hacemos para que lo programemos y así quedaríamos, ¿ok? Entonces, bueno, pues mañana nos vemos, muchachos. Mañana vamos a empezar a limpiar bases de datos para que ustedes practiquen. Si tienen dudas, me preguntan de fórmulas y todo. Y en estos 2 días vamos a limpiar la base y vamos a calcular el beneficio del plan de pensiones que se diseñó, ¿ok? Y por último, ya que veamos que esté completo ese plan y calculado, vamos a hacer lo último que dice en ese temario, que es la descripción o el informe o el texto de un plan de pensiones. ¿Ok? Bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.